Bueno, como le estuve diciendo, en el día de hoy la clase va a ser de conjunto entre los dos grupos porque vamos a ver el tema de la prevención de accidentes. Y esto más que una clase específica de cómo prevenir los accidentes en una práctica en particular, que lo vamos a ver con algunos ejemplos, eh, es una clase que tiene una concepción que aplica para cualquiera de las prácticas, tanto médicas como industriales, ¿no? Y por eso hacemos la presentación, la clase, todo el grupo unido. Como ustedes recordarán, en ambos grupos acabamos de repasar, ¿no? Con algunos ejemplos, los accidentes que pueden ocurrir tanto en las prácticas médicas como en las prácticas industriales. Y lo importante de eso es que eh, independientemente de que las medidas de protección radiológica, las normas y todo se hacen en primer lugar para evitar los accidentes, lamentablemente los accidentes siempre están al acecho de cualquier descuido, eh, de cualquiera, de cualquier error humano, de cualquier falla de equipo para ocurrir. Y en estas prácticas donde usamos radiaciones ionizantes, cuando ocurren los accidentes, pues a veces las consecuencias, como vimos, pueden ser incluso letales, tanto para los trabajadores, los miembros del público, que eventualmente también, como vimos en algunas prácticas, pueden verse involucrados en accidentes radiológicos, y los pacientes, sobre todo en las prácticas médicas, los pacientes son, digamos, un foco de atención muy importante porque ellos son los que se exponen a las mayores dosis de radiación. Entonces, como los accidentes están ahí al acecho, pues es muy importante desarrollar eh, medidas y filosofías de cómo prevenir los accidentes. Y bueno, ese es el objetivo de esta clase de hoy, ¿no? Que ustedes conozcan los principales enfoques que se usan internacionalmente en la prevención de los accidentes y valoren la importancia de combinar todos estos enfoques porque de alguna forma nada es absoluto en este tema. Quiere decir, no hay un enfoque que podamos decir con este solo me vale y este me va a permitir prevenir todo tipo de accidentes. Entonces el contenido de la clase va a ser, en primer lugar, vamos a ver los tres enfoques usados en la prevención de accidentes. Vamos a ver las ventajas, en qué consiste cada uno de ellos, ventajas y desventajas que pueden estar asociados a cada uno de ellos. Vamos a ver dos de los enfoques, vamos a verlo un poco más de detalle, vamos a hacer como un zoom en ellos, porque son, digamos, los más novedosos, que son el enfoque retrospectivo. Vamos a ver una herramienta que nos puede servir para, para trabajar en la prevención de accidentes con este enfoque retrospectivo, y vamos a ver el enfoque prospectivo, y también una herramienta que nos puede servir para trabajar en la prevención de accidentes en el caso del enfoque prospectivo. Bueno, como ya vimos, los accidentes ocurridos demuestran que hay que prestar especial atención en la prevención de estos accidentes. Vean, aquí le puse un listado de accidentes, tanto en las prácticas médicas como industriales, un poco más amplio, y estos son aquellos accidentes que de alguna forma hay un reporte, una muestra de los accidentes que hay un reporte de ellos de parte del OIA. Indudablemente han ocurrido muchos más, y hay muchos más que han ocurrido y ni siquiera se han hecho públicos, ni siquiera ha habido un reporte sobre ello. Pero en realidad
la herramienta fundamental que tenemos para prevenir los accidentes son las evaluaciones de seguridad que se hacen dentro del mismo proceso de autorización de las diferentes prácticas que usan radiaciones ionizantes. Quiere decir, las prácticas de mayor riesgo, las prácticas que pueden producir estos tipos de accidentes más o menos graves, pues deben tener siempre una evaluación de seguridad previa al inicio de la práctica. Evaluación de seguridad que aquí en Uruguay, los resultados de esa evaluación de seguridad es la información que se incluye en el famoso informe de seguridad, que es uno de los documentos fundamentales que se piden para conceder una autorización de instalaciones complejas, autorizaciones de las que son tipo licencia de operación. Entonces, sin duda, utilizar esa herramienta bien de la evaluación de la seguridad y hacer dentro de ella, combinar todos los enfoques para la prevención de accidentes, va a ser la mejor defensa que vamos a tener para evitar que los accidentes ocurran. Tradicionalmente se han identificado tres enfoques fundamentales para la prevención de accidentes. El primero de ellos ha existido desde hace muchísimos años, casi que con el inicio de la actividad de regulación en el área del uso de las radiaciones ionizantes, enseguida se prescribieron los requisitos que debían cumplirse para que la práctica fuera segura y para evitar la ocurrencia de accidentes. Por eso el primer enfoque se le llama prescriptivo y es el enfoque que se basa en el cumplimiento de las normas. Quiere decir, supuestamente las normas se hacen en primer lugar para evitar que ocurran accidentes. De manera que si queremos trabajar en la prevención de accidentes, lo más básico que podemos hacer y que debemos hacer es cumplir las normas. Obviamente, las normas en sí mismas tienen una rigidez intrínseca, porque en la norma te dice usted debe hacer esto, usted debe hacer esto, usted no puede hacer esto, pero eso es, esa rigidez intrínseca hace que determinadas particularidades de una instalación en específico puede que la norma no la considere. Entonces no debía solo bastar con el cumplimiento de la norma para estar tranquilo en cuanto a la prevención de accidentes. Quiere decir, debíamos considerar de alguna forma particularidades de nuestra instalación que pudieran no estar exactamente referidas en las normas. Además de eso, la norma, el enfoque prescriptivo de las normas también tiene otra limitación y es la que está dada por el lógico desarrollo cada vez más rápido de la tecnología. Quiere decir, lo que ha pasado a nivel mundial, no solo aquí en Uruguay, sino a nivel mundial, es que el desarrollo de la tecnología se ha ido por delante del desarrollo de las normas. Generalmente, las normas siempre tienen cuestiones de las que son, digamos, la verdad ya instaurada o ya el conocimiento científico ya instaurado, pero el desarrollo de nuevas técnicas, de nuevos equipos, hacen que en muchos casos las normas no capten la particularidad de esas nuevas técnicas y esos equipos. Entonces, resumiendo, respecto al enfoque prescriptivo, es lo básico, es lo mínimo que debemos hacer en la prevención de accidentes.
Pero debemos reconocer que aunque nos cuesta a veces trabajo cumplir las normas es todavía un paso muy primario en cuanto a la prevención de accidentes, porque tienen ciertas limitaciones que, como esta que hemos mencionado, que hacen que pudiéramos, aún cumpliendo las normas, tener o ser, digamos, ser blanco de un accidente como algunos de los que de alguna forma relatamos ya en el módulo anterior de este curso. Cuando ya el mundo supo de los accidentes, fueron publicados y existieron reportes sobre los accidentes, surgió entonces el enfoque retrospectivo en la prevención de accidentes. ¿Y en qué consiste este enfoque retrospectivo? Bueno, consiste en recopilar toda la información que se pueda respecto a accidentes que hayan ocurrido con el uso de las radiaciones ionizantes, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la instalación propia donde nosotros trabajamos, ver cuáles son las lecciones aprendidas de esos accidentes y revisar nuestra evaluación de seguridad de manera que incluyamos de alguna forma las lecciones aprendidas de esos accidentes. Este sin duda es un enfoque que suple en buena medida algunas de las limitaciones del enfoque prescriptivo. ¿Por qué? Porque usted puede encontrar probablemente reportes de accidentes que han ocurrido en instalaciones muy similares a la de usted, y usted puede entonces tomar medidas similares a las que se tomaron sobre la base de las lecciones aprendidas de esos accidentes. De manera que usted particulariza más la evaluación de la seguridad entonces en relación con la práctica y la instalación que usted está operando. Además, este enfoque tiene una gran ventaja, que es el hecho de que hace muy evidente las consecuencias que pueden tener los accidentes. Si bien en la norma, por ejemplo, se dice usted debe disponer de una revisión redundante, por ejemplo, del plan de tratamiento, y eso parece una sentencia fría que muchas veces alguien pudiera cuestionarse por qué yo tengo que cumplir eso. En el caso de los accidentes, se ve muy bien que cuando no se cumplen determinadas medidas de seguridad, las consecuencias pueden ser muy graves. Entonces, desde el punto de vista de la gráfica de las consecuencias que pueden ocurrir, es muy útil este enfoque retrospectivo de los accidentes. ¿Cuál es su limitación fundamental? Bueno, su limitación fundamental está en los datos, en cómo de alguna forma compilar los datos de accidentes que han ocurrido que nos sirvan realmente para prevenir todo el amplio ámbito por el cual pudiera ocurrir un accidente en nuestra instalación en particular. ¿Por qué hay problema con la recuperación de todos estos datos? Bueno, primero que todo, porque existe mucho temor, existe mucho miedo a las represalias a la hora de notificar incidentes y accidentes ocurridos en las diferentes prácticas. Y el miedo está por las consecuencias legales que puede tener eso, que obviamente puede tener consecuencias legales sobre las personas que se ven involucradas en un accidente, y por otro lado por las consecuencias administrativas de alguna forma de represión que puede tener hacia las personas involucradas cuando de parte de la propia administración de la instalación cuando ocurre un accidente. La tendencia normal es a buscar una persona que es el culpable, cuando en realidad
la principal de las lecciones aprendidas de todos los accidentes ocurridos es que el fallo fundamental no es de las personas, sino es institucional. Casi siempre que ocurre un accidente, ya se han creado desde el punto de vista institucional las condiciones para que al final el accidente tenga lugar. Y la persona simplemente es el actor que desgraciadamente le toca coincidir con el accidente en el momento que este ocurre. Entonces, esos temores de reporte de los accidentes hace que la base de datos que existen de accidentes ocurridos son mucho menores los accidentes reportados que realmente los que han ocurrido. Y cuando eso es así, usted puede solucionar e implementar determinadas lecciones aprendidas de un accidente o de varios accidentes. Sin embargo, eso no le da garantía a usted de que usted está cubierto ante todos los posibles accidentes que eventualmente pudieran ocurrir en su instalación o actividad. Entonces, esa es una limitación que, digamos, está ahí, es natural a este enfoque retrospectivo de la prevención de accidentes. El tercer enfoque, que es, digamos, el enfoque más moderno o más, digamos, por decirle de alguna forma, más científico de los accidentes, de la prevención de accidentes, es el enfoque prospectivo, que es el enfoque que se basa en la utilización de técnicas de análisis de riesgo que permiten anticipar todos los posibles, todas las posibles secuencias accidentales que pudieran llevar a un accidente y tomar medidas antes que el accidente ocurra. Esa es digamos, la parte, las dos ventajas fundamentales del método prospectivo. Primero, que usted pueda hacer un análisis general de toda la instalación y particular de la forma en que usted realiza el trabajo en su instalación, y puede, de una forma preventiva, por eso es prospectivo, de una forma preventiva, usted puede trazar determinadas medidas de seguridad que prevengan que el accidente pueda ocurrir, independientemente de que ese tipo de accidente no haya ocurrido nunca. Quiere decir, este método, en principio, le permitiría a usted de alguna forma blindarse de los accidentes o de todos los tipos de accidentes que potencialmente le pudieran ocurrir. ¿Cuál es la desventaja fundamental de este método? Bueno, hay varias. Lo primero es que existen pocos datos respecto a las prácticas que usan radiaciones ionizantes, y esos datos son fundamentales para realmente hacer un estudio profundo con el enfoque prospectivo. Cuando me refiero a datos de frecuencia en que ocurren los diferentes sucesos, magnitud de las consecuencias de los diferentes sucesos. Entonces, eso indudablemente un poco cuestiona la veracidad de la estimación de riesgo que generalmente se hace con cualquiera de las técnicas de análisis de riesgo. Cualquiera de las técnicas de análisis de riesgo siempre necesita de datos. Y por supuesto, si los datos no son fidedignos, pues ya ahí un poco, pues es una deficiencia que hay que señalarle a este enfoque. Y lo otro es que, como el análisis es prospectivo, muchas veces se postulan consecuencias que resultan ser bastante inverosímiles, porque a diferencia del método anterior, donde aquí es evidente las consecuencias, aquí las consecuencias en el enfoque prospectivo son supuestas.
consecuencias. Quiere decir, aquí siempre estamos suponiendo cuáles serían las consecuencias. Entonces, eso pues es sin duda una limitación de este enfoque. De manera que si vamos a realmente a trabajar en el enfoque, en la prevención de accidentes, lo más correcto sería combinar los tres enfoques y que la prevención de accidentes tuviera en primer lugar partir del cumplimiento de la norma, tuviera también un análisis de los posibles, de los sucesos y de los accidentes que ya han ocurrido y tuviera también una evaluación prospectiva de los accidentes que potencialmente pudieran ocurrir. Y ahora no vamos a hablar más de este enfoque del prescriptivo, porque se lo conoce todo el mundo. Vamos a hablar un poquito más en detalle de los enfoques retrospectivos y de los enfoques prospectivos, porque sin duda estos son los, digamos, los más novedosos. Por favor, alguien tiene un micrófono abierto, si lo puede cerrar se lo agradeceré. En esta diapositiva muy sencilla un poco describe cuál sería la secuencia de pasos que debíamos aplicar para trabajar con el enfoque retrospectivo. Quiere decir, en una primera etapa tendríamos que investigar sobre accidentes e incidentes que hayan ocurrido aplicables a la instalación donde nosotros trabajamos. Una vez que ellos logremos identificar esos accidentes e incidentes, habría que estudiar en profundidad para poder encontrar cuáles son las causas de esos incidentes y accidentes y las lecciones aprendidas de esos incidentes y accidentes. Una vez que eso ya lo tengamos bien identificado, habría que revisar dentro de nuestra instalación, dentro del lugar, de la institución donde trabajamos con radiaciones ionizantes, cómo está preparada nuestra institución para enfrentar los posibles incidentes y accidentes que pudieran potencialmente desencadenar un accidente como los ya ocurridos, como los ya reportados. Y a partir de ahí, indudablemente podremos identificar qué carencias tenemos y podremos entonces implementar un programa de mejora de seguridad que tenga en cuenta las lecciones aprendidas de los accidentes que han ocurrido. Quiere decir, esta sería la secuencia lógica por la cual trabajar. Sin duda, en esto, lo más difícil es esta primera parte. Quiere decir, investigar sobre los accidentes e incidentes que hay reportados en instalaciones similares a las que nosotros usamos. Bueno, para eso, una de las mejores cosas que se puede recomendar es lo que está en la página de protección radiológica del paciente del Organismo Internacional de Energía Atómica. El Organismo Internacional de Energía Atómica, en su página web, tienen una parte que es la página de protección radiológica de los pacientes, donde hay dos herramientas muy útiles para las prácticas médicas, y que yo la traigo como un ejemplo de cómo se puede utilizar estas herramientas. Uno es el sistema de seguridad en radiooncología, que se le llama SAFRON, y otro es el sistema de seguridad en los procedimientos radiológicos, que se le llama SAFRAT. Son herramientas libres que están en esta página del Organismo Internacional de Energía Atómica y que cualquiera puede suscribirse a ellas. Y son totalmente gratis. Por lo tanto, son muy recomendables utilizar estas herramientas. También hay otras bases de datos
dentro del Organismo Internacional de Energía Atómica que contemplan accidentes e incidentes que han ocurrido y que pueden ser utilizadas. Nosotros no podemos, por supuesto, en el curso abarcarlo todo y vamos a hacer como un zoom en esta base de datos que se llama Safron, que se usa en radioterapia, tanto radioterapia con haces externos y braquiterapia como en medicina nuclear terapéutica, y que nos va a brindar un ejemplo de cómo debíamos trabajar en la colección y revisión de los accidentes que han ocurrido. Bueno, ¿qué cosa es Safron? Bueno, Safron es un sistema de aprendizaje sobre accidentes y cuasi accidentes, incluso incidentes que han ocurrido en la práctica de radioterapia. Y la particularidad de este sistema que lo hace muy, muy atractivo es que se basa en reportes voluntarios y anónimos de la comunidad de profesionales que trabajan en la práctica de radioterapia. Quiere decir, aquí se puede suscribir cualquiera que trabaje en radioterapia. Vean como dice aquí, acceso a Safron, ahí ustedes se pueden registrar. Ustedes, una vez que se registren ahí, ustedes pueden obtener la información que hay publicada, pero pueden además reportar anónimamente sucesos sin llegar a ser accidentes, sino incidentes o cuasi accidentes que puedan haber ocurrido en el servicio donde usted trabaja actualmente o que usted conoce pudo haber ocurrido en otro servicio, sin comprometer para nada la confidencialidad de la información. Quiere decir, usted entra allí, por supuesto, tiene que dar datos para no, porque todas estas bases de datos tienen que protegerse contra los ataques robot y todo eso, pero sus datos no son visibles para nada. Incluso usted no tiene que reportar de su instalación en específico. Usted puede reportar de otros lugares donde usted haya trabajado, donde usted conozca que ha ocurrido algo. De manera que el objetivo que tiene fundamentalmente Safron es promover la seguridad de los pacientes en las instalaciones de radioterapia, aprendiendo sobre los eventos informados en un esfuerzo por reducir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de estos eventos y que los mismos se logren ocurran o se repitan. Y este esfuerzo es muy importante porque los seres humanos somos los únicos que tropezamos 2 veces con la misma piedra, probablemente. Entonces, es muy importante saber lo que ha ocurrido para evitar que eso se repita. El otro de los objetivos de Safron es ayudar a las instalaciones que realizan radioterapia. Para ellos, radioterapia incluye la radioterapia metabólica que se hace en medicina nuclear terapéutica. Bueno, pues ayudar a esas instalaciones a promover la cultura de seguridad y a mejorar la seguridad de los pacientes mediante el análisis de esos incidentes, cuasi accidentes o accidentes reportados en la base de datos. Lo otro es establecer una base de recursos relacionados con la seguridad de radioterapia. Ustedes van a ver, allí también hay mucha información de todos los documentos publicados por el Organismo Internacional de Energía Atómica y por otras agencias que tienen que ver con la seguridad de los tratamientos de radioterapia. Y por supuesto, brindar a los usuarios la capacidad de analizar y comparar los esfuerzos en cuanto a mejoras de seguridad que pudieran hacer los usuarios en base a estos accidentes e incidentes que ya han sido reportados. Como vamos a ver más adelante, la base de datos ofrece la posibilidad de hacer algunas estadísticas también que pueden resultar muy interesantes a la hora de tomar
determinadas decisiones. Cruz, Sí, una consulta y buenas tardes a propósito. Em, ¿qué, qué, em, ¿Qué herramienta, si es que Safrón la contempla, o qué elemento de seguridad interno maneja la herramienta como para detectar que lo que se pone en la base de datos, ya sea por un usuario, es fideligno? bueno, es una buena pregunta porque la respuesta es no. Todo se basa en la buena voluntad de quien reporta. Quiere decir, no hay ninguna forma de saber si el accidente realmente ocurrió porque no se pide fecha en que ocurrió, ni dónde ocurrió, ni Ujú. nada, porque si no dejaría de ser anónimo. Y eso por una parte. Y por otra parte, eh, la información que se pone y que vamos a ver más adelante, se pone dentro de la base de datos, depende mucho digamos, de la experticia de las personas que entran a hacer el reporte. Hay personas que entran muy apurados y reportan de una forma muy escueta, y aunque el incidente o el accidente sea muy interesante, a veces no tenemos todos los elementos como para poder incorporar eso a nuestro análisis, a nuestro enfoque retrospectivo, y tenemos que desecharlo. Y hay otras personas que a veces reportan bien, son bastante, esos son los mejores casos, son bastante, brindan bastante información, pero sin embargo a veces por desconocimiento en todo esto del tema de la prevención de accidentes, no valoran o no colocan la información en el sitio adecuado, con lo cual a veces hay que hacer un poco de trabajo de mesa, de análisis, para poder identificar bien, por ejemplo, cuál es el suceso iniciador, cuáles son las defensas que fallaron o que no fallaron. Quiere decir, Claro, esa es una gran limitación que tiene la base de datos. sí, Y por eso me alegra mucho que lo digas, ¿no? Que lo preguntes. yo, yo lo pregunto también porque hay un detalle que tú dijiste recién que me parece que es interesante. No sé si charlarlo en algún momento en otro ámbito, pero tú dijiste recién que, por ejemplo, yo podría reportar un accidente de otro lugar. Entonces, eso a mí me hace ruido desde el punto de vista de que eh, qué conocimiento yo o qué conocimiento de causa puedo tener en otro lugar si no trabajo, quizás sea una cosa que me contaron o que yo escuché. Entonces, por ahí viene. Obviamente que la situación particular de la buena voluntad creo que está considerada, o por lo menos en este caso la consideramos todo. Pero bueno, siempre me sonó esto en esa herramienta y bueno, me pareció importante aprovechar Sí, el sí, momento para preguntarlo. sí, sí, por eso te digo, tienes total razón en eso y ya digo, y repito, depende mucho de la buena voluntad del que reporta y por supuesto no se puede tomar todo lo que esté ahí reportado como una verdad absoluta. Hay que Ujú. analizarlo, hay que hacer un trabajo de mesa y analizarlo. Pero de todas Bien. formas, la parte buena es que aún así ya hay mucho más reportes. En el 2018, a mí el OIA me contrató para hacer un trabajo sobre esta base de datos, que después voy a hablar un poquito de eso, y yo conocí, había más de 50 instalaciones ya incluidas con registros de incidentes que habían ocurrido, y habían alrededor de 1.300 reportes de incidentes. Quiere decir, hubo gente de una instalación de estas 50 que se sentó en algún momento que tuvo tiempo e incluyó varios reportes de su clínica. Porque el problema es que, como ustedes van a ver después en la información, no es que todo tenga que llegar a convertirse en un accidente, porque la base es de incidentes y accidentes y cuasi accidentes, como también le llaman near miss y como le llaman en la bibliografía en inglés. Entonces, eh, es muy bueno porque
esa gente de esos hospitales que se dedicaron a eso, obviamente, pues aportaron, tenían registro y aportaron una información muy importante, porque la mayor cantidad, para evitar todas las ambigüedades, estas mismas y que decía muy bien, que tú decías muy bien, pues para evitar todas esas ambigüedades, lo fundamental es tener registro de incidentes, de manera que las cosas queden claras ahí en el registro, ¿no? Cosa que es bastante difícil también porque adolece de lo mismo, del temor a la represalia, Sí. de que puedan tomar medidas contra la persona, incluso medidas legales, ¿no? Pero bueno, fíjense que ya en el 2018 habían alrededor de 1.300 reportes de incidentes que habían y accidentes que habían ocurrido, de varios tipos de errores humanos que si ustedes y fallos de equipo, que si ustedes los ven, probablemente a los que trabajan en radioterapia le ha ocurrido alguna vez algo igual o similar. No quiere decir que le haya ocurrido el accidente, pero sí que le haya ocurrido el incidente. Y por eso, de alguna forma, aún con las limitaciones que tiene la base de datos, pues es una herramienta, esta Safron, una herramienta muy positiva a tener en cuenta. También como los reportes son anónimos y voluntarios, pues entonces pues la gente se siente más libre de poder reportar ahí, cosa que fuera impensable en un sistema de reporte donde usted deje todas sus credenciales, porque obviamente la gente no va a querer reportar ahí. Yo, Bueno, yo cuando quiero usted... una pregunta, ¿puedo? Sí, sí, claro. Una cosa que me queda la duda de este sistema, es decir, analiza el lugar, digamos, donde estuvo el accidente, analiza todo y después lo vuelven a analizar en la OIEA y la creación de barreras en el futuro para impedir que vuelva a pasar, ¿en qué instancia se hace? No, no, eso está en la instancia del hospital, en la Del instancia mismo, del mismo. de tu instalación. Quiere decir, no, de O sea tu que instalación. cuando se envía el accidente, ya se envía el análisis causa-raíz con la... Envían lo que quieren enviar, porque fíjense, aquí ahora yo les voy a mostrar. Muchas Mm, veces dicen no aportan información en alguno de los puntos que se pide. Y bueno, la gente que reporta lo que quiere. Eh, eh, lógico, pero... lo que como quiera que sea es válido en el sentido de mm, que usted por lo menos tiene el input de que es algo que no, no. ocurrió. Yo eso sí lo entiendo perfecto. Digo, a lo que voy es a lo siguiente. Digo, yo mañana, por ejemplo, tomo un accidente que ocurrió para trasladarlo, traspolarlo a mi servicio, lo tengo que analizar entonces y yo en mi servicio crear barreras que no están para... Así mismo. Ah, está. Fíjense que dije, Mm, acá voy a mm, regresar, mm, fíjense que dije que esta era la etapa mm, de este proceso más sí, compleja, que era mm, investigar sobre los accidentes. sí, Y Safrón me sirve solo para esta y quizás algo de esta, que no es sí. tampoco 100% creíble. Todo lo demás análisis hay que hacerlo instalación por instalación y considerar las particularidades de la instalación de usted, porque ahí hay accidentes allí reportados que Mm, probablemente no apliquen a su instalación, sí. porque No, pero hay una amplia gama, ¿no? claro, pero no sé, nos estaría bueno también publicar las barreras que se encontraron, digo, para Ah, impedirlo, porque... ahora no. Ahora aquí en esto les voy a explicar. Vean, Está, esta es como digamos, digamos, o lo que muestra la página cuando usted entra, ¿no? Ahora hay incluso una versión más friendly, más eh, más, amigable. mo- más moderna de la página. Yo esta presentación la hice unos meses atrás y después de eso se actualizó el ambiente, pero en esencia es lo mismo. Quiere decir,
usted, aquí tienen una información general sobre Safron. Aquí dice etapas del proceso de radioterapia y usted selecciona aquí el tipo de proceso que sea. Si es radioterapia con haces externos o si es braquiterapia. Y ahora, fíjense, apareció también en la nueva versión medicina nuclear terapéutica. También aquí, que no se ve aquí cuando yo hice la captura de pantalla. Esto es una captura de pantalla que hice yo. Pero si actualmente usted lo despliega aquí, le aparece también medicina nuclear. Entonces, cuando usted selecciona, por ejemplo, radioterapia con haces externos y usted quiere investigar yendo por las etapas del proceso, se le despliega aquí, vean, un grupo de etapas y subetapas de todo el proceso, que ellos la clasifican en tres grandes áreas. La etapa no clínica, las fases no clínicas que tienen que ver con la aceptación, instalación, puesta en servicio y todo eso. La fase preclínica que tiene que ver con todo lo que es la adquisición de imágenes, planificación del tratamiento, etcétera, etcétera. Y ya la fase de tratamiento como tal que tiene que ver con la rutina de los pacientes en máquina. Quiere decir, ya en el tratamiento diario. Esa es la forma en que lo organiza organiza el proceso esta herramienta, pero que igualmente es similar a la forma en que normalmente también nosotros vemos la radioterapia como un proceso, como una práctica de muchas etapas y subetapas que usted tiene que ir analizando una tras otra. Bueno, cuando usted entra ahí, por ejemplo, también puede entrar a incidentes reportados y ahí le sale el reporte de todos los incidentes. También puede entrar a documentos que están linkeados. Aquí es donde yo le decía que el objetivo es poner aquí muchos documentos. Todos estos documentos de los accidentes que han ocurrido y todo eso están aquí en los links. Y otros documentos que son útiles también para la prevención de accidentes en radioterapia. Están aquí en el link. Y tiene un pequeño, digamos, una pequeña herramienta estadística que le permite sacar algunas estadísticas sobre la base de lo ya reportado. Entonces, usted puede entrar por cualquiera de estas cabeceras, digamos. Yo la que más utilizo porque me es más, me es más friendly es la de las etapas del proceso. Me es más amigable las etapas del proceso porque así me ubico mejor de qué suceso estoy hablando, ¿no? En realidad, cuando uno reporta algo aquí, está reportando un suceso iniciador que puede haber llegado a ser un accidente o puede no haber llegado a ser un accidente, pero al final es un suceso. Por ejemplo, aquí por ponerle un ejemplo nada más para que ustedes vean cómo funciona. Quiere decir, por ejemplo, yo entré a la etapa de prescripción del tratamiento, prescripción y registro del tratamiento definitivo que se le va a dar a un paciente, por ejemplo, y me encontré aquí un grupo de sucesos que hay reportados. Y usted puede entrar a cada uno de esos sucesos y va ahí a obtener información de acuerdo al alcance que haya reportado quien reportó el suceso. No todos tienen la misma cantidad de información. Por ejemplo, yo entré aquí para la clase, entré en el suceso este suceso que es plan de tratamiento no basado en la prescripción. Quiere decir, ese es un suceso que lo escribieron de esa forma, pero que todos sabemos que puede ocurrir. Aquí en este caso, vean, cuando usted entra al suceso, la base de datos le pide a usted un grupo de información que usted tiene que rellenar o que usted debía rellenar. Pero como esto es voluntario, si usted quiere la llena toda, en el mejor de los casos,
Pero si usted no tiene tiempo o quiere o no tiene toda la información, usted rellena lo que usted pueda rellenar. Vean cómo aquí, por ejemplo, no rellenaron información respecto a si el tratamiento, si el error había ocurrido en el primer día del tratamiento. No rellenaron información de cuántas fracciones se dieron incorrectamente. Quiere decir, depende mucho de lo que reporte el usuario. Sin embargo, vean que hay cosas que generalmente sí está la información y que ya de por sí nos brinda una información importante. Por ejemplo, en este caso, quien lo reportó explica que el tratamiento del paciente había sido planeado con fotones de 10 MV, sin embargo, la prescripción fue hecha para fotones de 6 MV. Y dice que el error fue notado antes de que el paciente recibiera el tratamiento. Como ustedes ven, este es un suceso, pero no es un accidente en sí mismo, porque se detectó antes que el paciente recibiera el tratamiento. Entonces aquí, lo primero bueno de esto es que probablemente esto ya nos haya ocurrido a nosotros, pero probablemente no nos ha ocurrido, pero nos enciende las alarmas respecto a de que pudiera ocurrirnos en cualquier momento, con lo cual es algo que debíamos, si estamos haciendo un análisis de este tipo, debíamos considerar para el enfoque retrospectivo que vamos a desarrollar en nuestra prevención de accidentes. Aquí el usuario, el que reportó, da a veces información que puede ser útil, pero que no se puede seguir al pie de la letra. Muchas veces confunden lo que son, por ejemplo, aquí está la información, reportes sobre factores que contribuyeron al suceso. En general, aquí lo que piensa el OIA que tú debes reportar son aquellos aspectos reductores de frecuencia y eso que probablemente no estaban implementados a la hora de que ocurrió el incidente y que pudieran servir para el aprendizaje. Bueno, por ejemplo, aquí él puso procedimiento de chequeo no adecuado y que no se seguía correctamente. Puso la persona que reportó. Aún así, aquí nos da alguna luz sobre este tema y nos llama a nosotros a preguntarnos si los procedimientos de doble chequeo y eso que nosotros tenemos o de revisión de la prescripción que nosotros tenemos en el servicio son adecuados para que no nos ocurran este tipo de accidentes. Igual, también aquí el OIA pide describir, sugerir acciones de prevención, quiere decir defensas o barreras que debían implementarse. Por ejemplo, esta persona escribió aquí revisar el procedimiento de chequeo y asegurarse que el staff conoce y aplica el procedimiento. Bueno, eso también son inputs importantes en el análisis que nosotros vamos a realizar. Y así podemos encontrar, ya le digo, muchísimos eventos reportados, alrededor de 1.300, que aunque a algunos les falta información, siempre nos brinda una información útil en el sentido de que sabemos que es algo que realmente ocurrió. Bueno, lo que habría que hacer es, tomando eso como base, aquí en este cuadro, identificar en cada uno de esos sucesos cuáles serían las causas y las lecciones aprendidas de esos sucesos, revisar cómo está implementado, cómo está preparado nuestro servicio para enfrentar ese suceso que ha sido reportado y
implementar un plan de mejora para que una cosa como esta no llegue a ocurrirnos a nosotros. Entonces, en general, esa es la idea del manejo de esta base de datos, en la cual no podemos detenernos en más detalle, pero que lo que queremos con esta clase es un poco invitarlos a ustedes a que revisen estas bases de datos y puedan utilizar la información que están en ella para perfeccionar su prevención de accidentes. Les decía que la herramienta Safron brinda algunas estadísticas que, sin ser muy significativas, siempre también brindan algunas enseñanzas. Por ejemplo, en este caso, yo le pedí que me sacara la estadística de los accidentes reportados en las diferentes etapas del proceso, las tres grandes macroetapas que ellos llaman, que son la fase no clínica, la fase pretratamiento y la fase de tratamiento, y que me dijera quién fue el que detectó la ocurrencia del evento. Quiere decir, quién fue el que pudo detectar que efectivamente había ahí un error, un suceso que podía convertirse o se había convertido ya en un accidente. Y bueno, no me asustó mucho que, por supuesto, en la etapa no clínica de comisionamiento y eso hay muy pocos accidentes reportados, porque lógicamente son etapas que se miran con más profundidad. En la etapa, en la fase pretratamiento, hay un grupo ya significativo de accidentes reportados, y por supuesto, en la etapa en la fase que más reportes hay es en la etapa de ejecución de los tratamientos día a día. Y muchas veces estos son los que menos se ven, porque por ejemplo, un tecnólogo, por ejemplo, se equivoca posicionando al paciente, da la sesión de tratamiento, la da mal, no reporta nada y probablemente nunca nadie se entere. Lo más probable es que nunca nadie se entere. Y no es de extrañar que aquí, que es una actividad tan repetitiva, donde un paciente tiene 25, 30 sesiones de tratamiento, o por ejemplo en teleterapia, pues hay mucha posibilidad, hay mucha probabilidad de ocurrencia de incidentes aquí. Esto está corroborado por por toda la bibliografía. Ahora cuando veamos también el enfoque prospectivo, pues veremos que también es así. Mientras mayor es el número de veces que se hace una tarea, mayor es la frecuencia de los errores. Ahora, lo que sí me llamó mucho la atención es que vean que el cuadro azul, este que está aquí, dice que quién fue el que detectó el incidente. Y resulta que en todos los casos fueron los tecnólogos de radioterapia los que mayoritariamente detectaron los incidentes y los accidentes ocurridos. Lo cual nos quiere decir también a nosotros que muchas veces nos esforzamos mucho en la capacitación y el entrenamiento del médico, del físico y eso, y no somos los rigurosos que tenemos que ser en la capacitación en estos temas con los tecnólogos radioterapeutas. Sin embargo, son ellos los que probablemente tienen más posibilidades de detectar este tipo de error. De manera que este tipo de herramienta nos sirve para un poco también redireccionar cómo tenemos que hacer la capacitación y cómo tenemos que involucrar a todo el equipo, pero particularmente a los tecnólogos, en toda esta filosofía de la prevención de accidentes. Bueno, hasta ahí lo del enfoque retrospectivo. Vamos a hablar ahora, y hemos hablado de radioterapia, pero como el grupo es en esta presentación tiene también al área de las prácticas industriales, ahora vamos a hablar del enfoque prospectivo,
y vamos a ejemplificarlo con una herramienta aplicada a la práctica de gammagrafía industrial, en este caso gammagrafía industrial móvil, que es una de las prácticas que también es una práctica de alto riesgo, ¿no? Bueno, lo primero que habría que decir que como ya dijimos, el enfoque prospectivo se basa en el uso de técnicas de análisis de riesgo. Y cualquier técnica de análisis de riesgo se basa en la secuencia lógica por la cual ocurren los accidentes. ¿Cuál es la secuencia lógica por la cual ocurren los accidentes? Bueno, en primer lugar hay que decir que, queramos o no, siempre ocurren determinados errores humanos, falla de equipo o eventos externos que pudieran desencadenar la ocurrencia de un potencial accidente. No quiere decir que todos estos errores humanos, falla de equipo y eventos externos nos lleven al accidente, pero sin duda, por mucho que nos esforcemos, siempre habrán errores humanos porque el humano falla, los equipos tampoco son infalibles y los eventos externos también pudieran ocurrir, aunque en nuestras prácticas son menos significativos, y esto puede desencadenar un accidente. Claro que la variable que caracteriza la ocurrencia de estos eventos y estos errores es la frecuencia. A estos eventos y a estos errores se le llama suceso iniciador de accidente. Y la frecuencia es la variable que los caracteriza. ¿Por qué? Porque un evento va a ser más importante o no dependiendo de la frecuencia de ocurrencia de ese evento. Y la frecuencia de ocurrencia está muy relacionada con la naturaleza del evento en sí mismo. De manera que el primer paso en esta secuencia lógica es que ocurra un suceso iniciador con una frecuencia determinada. Si ocurre ese suceso iniciador con una determinada frecuencia, probablemente existan ya en la institución donde trabajamos ciertas medidas de seguridad o defensa que puedan detectar que ha ocurrido este suceso, bloquearlo de alguna forma e impedir que el suceso se convierta en un accidente. Y la variable que caracteriza esas defensas, la efectividad o no de esas defensas, es la probabilidad de fallo de las defensas. Que la probabilidad de fallo de las defensas es una medida en qué medida, valga la redundancia, un suceso puede burlar todas las defensas que tenemos y llegar a convertirse en un accidente. Si ocurre el suceso iniciador con una frecuencia determinada y ocurre una combinación de fallo de las defensas con una probabilidad determinada, al mismo tiempo, pues ya la exposición accidental será inevitable. Va a ocurrir el accidente. Y lo que caracteriza al accidente va a ser la magnitud de las consecuencias que va a tener ese accidente. Hay accidentes que por la naturaleza del suceso iniciador tiene consecuencias peores y otros tiene consecuencias no tan dramáticas. Por ejemplo, en el caso de la práctica de gammagrafía industrial que nos ocupa, si el suceso es que hay una pérdida de la fuente, como vimos en uno de los accidentes que vimos cuando en el módulo anterior, y alguien se echa la fuente en el bolsillo, las consecuencias tendrán una magnitud muy elevada, muy diferente a si el accidente es que la fuente queda atascada temporalmente en el tubo guía y va a ocurrir probablemente una sobredosis en la dosis que va a recibir el personal, pero eso no le va a provocar a la persona la muerte, daños limitantes, etc. Entonces, la magnitud de las consecuencias es muy importante también en
en la secuencia lógica de ocurrencia de los accidentes. Ahora, si usted me dice, ¿cuál de estas tres variables, frecuencia, probabilidad o consecuencia, es la más importante? La respuesta es ninguna es la más importante y todas son las más importantes. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que un suceso tenga una frecuencia muy alta, pero unas consecuencias muy bajas. Y con lo cual, pues no será preocupante para la realización de la práctica, porque aunque el suceso ocurra con mucha frecuencia, si las consecuencias son ninguna, pues no habrá un problema importante desde el punto de vista de la prevención de accidentes. Por otra parte, puede ocurrir que las consecuencias sean muy altas, pero la frecuencia sea muy baja. Entonces, desde el punto de vista de las consecuencias, es muy preocupante, pero si la frecuencia es muy baja, pues tampoco va a ser preocupante el suceso. Y este es el caso típico de cuando nos montamos en el avión. Quiere decir, cuando subimos a un avión, sabemos que las consecuencias si el avión cae son catastróficas, pero la frecuencia y la probabilidad se combinan para que sea muy baja la probabilidad de caída del avión y por tanto aceptamos subirnos a un avión aún cuando sabemos que las consecuencias pueden ser muy altas. Bueno, pues lo que sucede es que la variable que mejor representa a la secuencia lógica de ocurrencia de los accidentes es el riesgo. Y el riesgo es la multiplicación de la frecuencia de ocurrencia del accidente, que es la frecuencia de ocurrencia del suceso iniciador por la probabilidad de fallo de la defensa, multiplicado por la magnitud de las consecuencias. Entonces, el riesgo viene siendo aquí como la magnitud que va a regir la prevención de accidentes en el enfoque prospectivo. Y es por eso que siempre necesitamos de técnicas de análisis de riesgo, porque lo fundamental no va a ser cuáles las consecuencias, y lo fundamental no va a ser cuál es la frecuencia, y lo fundamental no va a ser cuál es la probabilidad de fallo de la defensa. Lo fundamental realmente para la prevención de accidentes va a ser el riesgo, que es la combinación de estas tres variables. Por supuesto, hay muchas metodologías que se pueden usar en las metodologías de análisis de riesgo, que se pueden usar en la prevención de accidentes con el enfoque prospectivo. Cruz, una consulta. Sí. Disculpe que no interrumpa, pero hay aspectos que son culturales, que se van repitiendo por temas institucionales o por conductas de las personas, y que involucran toda la cadena, desde cómo trato al equipo, cómo lo limpio, o cómo pongo una barrera exterior, o en fin, o errores que cometo continuamente durante la práctica, y eso se toma en cuenta como probabilidad o como parte de la frecuencia. A ver, Porque muy buena pregunta. Claro. Lo vamos a ver en la explicación del método que vamos a hacer ahora. Lo vamos a ver con un método determinado, pero tiene que ver con ciertas defensas que tienen un impacto, algunas sobre la frecuencia, otras sobre la probabilidad y otras sobre las consecuencias. Correcto. Entonces, vamos a explicar después más adelante cómo las metodologías de alguna forma toman en cuenta todo eso, ¿no? Yo les decía, hay varias metodologías y todas pueden aplicarse. Todas las metodologías estas no son exclusivas de la industria de las aplicaciones de las radiaciones ionizantes, ni siquiera de las aplicaciones de las radiaciones en la industria nuclear. Estas son metodologías que se usan también en la industria convencional de riesgo, como puede ser la industria del petróleo, la industria química, donde también ocurren accidentes. Entonces,
No pensemos que aquí estamos haciendo algo que es particular que tiene que ver particularmente con la protección radiológica. Son metodologías que se usan en todas las industrias de riesgo. Vamos a explicar la aplicación de una de estas metodologías, que es la metodología de matrices de riesgo, porque esta metodología está muy bien descrita en un documento del OIA, que es el TEDOC 1685/S, y que fue un desarrollo hecho precisamente por el Foro Iberoamericano de Reguladores. Quiere decir una institución que de alguna forma está relacionada con nuestra región. La metodología que desarrolló el foro para aplicarla consiste en subdividir cada una de estas variables independientes de la ecuación de riesgo que vimos anteriormente, que es frecuencia, probabilidad y consecuencia, subdividirla en 5 niveles cualitativos que van desde muy alto hasta muy bajo, pasando por alto, medio y bajo, y tomar 4 de esos niveles para hacer una combinación lógica de estas variables. Como esto es multiplicación, pues teniendo en cuenta algunas reglas básicas que están aquí en este documento y que por razones de tiempo no voy a entrar, pues se hace una combinación lógica de estas variables, de la multiplicación de estas variables. Para las variables independientes, frecuencia y probabilidad, se toma la escala más baja de la subdivisión, quiere decir desde alto hasta muy bajo. Y para ser más conservadores desde el punto de vista de las consecuencias, pues para la escala de consecuencias se toman los 4 niveles más restrictivos, desde muy alta hasta baja. Lo que se hace combinando todas esas posibilidades es obtener una matriz de 64 combinaciones, que es la que le da nombre al método. Por eso se le llama método de matrices de riesgo. De manera que para cada combinación de frecuencia, probabilidad y consecuencia, la matriz le diría a usted directamente cuál es el riesgo asociado a esa combinación de variables. Y bueno, a partir de aquí, pues cualquier persona podría tomar un suceso iniciador determinado, postularlo, evaluar cuál es la frecuencia, cuál es la probabilidad, cuál es la consecuencia, y simplemente entrando aquí a la matriz de las 64 combinaciones pudiera estimar cuál es el riesgo. Claro, si no se establecen criterios, pues eso pudiera ser esa evaluación pudiera ser muy subjetiva, ¿no? Entonces, para evitar la subjetividad en la evaluación, se establecen criterios de evaluación en ese documento, en el TEDOC 1685/S, criterios de evaluación para la frecuencia, para las consecuencias y para la probabilidad. Aquí están en esta diapositiva los criterios de evaluación para la frecuencia, y que dice que si el evento iniciador ocurre frecuentemente más de 50 veces por año, pues la frecuencia sería alta. Si ocurre entre 1 y 50 veces por año, la frecuencia sería media. Si ocurre entre 5, si ocurre más de una vez por año, menos de una vez por año y más de 5 veces cada 100 años, la frecuencia sería baja. Y si ni siquiera tenemos información de que el evento ha ocurrido, porque no ha ocurrido nunca, pues entonces se le puede asignar frecuencia muy baja. Y de esa forma, ya entonces usted postula un suceso iniciador y usted viniendo a estos criterios, usted puede definir cuál es la frecuencia que le correspondería. Igualmente hay una escala para las consecuencias que nos dice que si las consecuencias son de tipo catastrófico y pueden causar la muerte o efectos o daños limitantes a la persona. Recuerden, daño limitante puede ser, por ejemplo, en el caso del accidente que vimos en
en el accidente de Perú de gammagrafía industrial, la persona tuvo un daño limitante porque hubo que amputarle el pie y todo eso. Aunque no se muera, eso se considera una consecuencia muy alta. Si provoca efectos deterministas, pero no representan un peligro para su vida y no producen un daño permanente, bueno, las consecuencias ahí serían altas. Sabemos que la probabilidad de que pueda tener un cáncer a posteriori se eleva sustancialmente, y por eso es que se clasifica entonces con probabilidad alta. Si lo que ocurrió fue una exposición anómala, que la persona recibió unos pocos de milisievers más, que sabemos que no va a significar un compromiso para su vida y que no va a tener efectos deterministas, pues entonces las consecuencias se consideran medias. Y si la persona no recibió ninguna consecuencia, pero de todas formas hubo un peligro potencial, pues entonces las consecuencias serían bajas. Y esa es la forma en que clasifica las consecuencias. Para la probabilidad, esta metodología toma en cuenta solo la probabilidad de fallo de las barreras como tal. Quiere decir, la metodología reconoce que hay diferentes tipos de defensa, pero hay unas que son fundamentales, que son las que se consideran barreras. ¿Y qué cosas son las barreras? Son aquellas que logran interrumpir la secuencia accidental, las que permiten bloquear la secuencia accidental. Bueno, para la probabilidad, en una primera aproximación, lo que dice la metodología es que todas las barreras se consideran de igual probabilidad, por lo tanto, la probabilidad del conjunto, según teoría de probabilidades, es la multiplicación de estas probabilidades. Y esa multiplicación y esa probabilidad entonces es inversamente proporcional al número de barreras que existe. Quiere decir, mientras mayor sea el número de barreras, menor va a ser la probabilidad de fallo de esas barreras, porque sabemos que las probabilidades siempre son menores que la unidad. Y entonces por eso se puede hacer esa aproximación. Entonces la metodología establece que si no hay ninguna barrera, pues la probabilidad de fallo de la barrera lógicamente será alta. Si existen una o dos barreras, la probabilidad de que falle ya será media. Si existen tres barreras, por lo menos, ya la probabilidad será baja. Y si existen más de tres barreras, es muy poco probable de que fallen todas, por lo tanto, la probabilidad será muy baja. Entonces, lo que se trata en la metodología es de seguir una serie de pasos que van desde, en primer lugar, determinar un listado de sucesos iniciadores suficientemente detallado. Segundo, tomar cada uno de esos sucesos iniciadores y evaluar la frecuencia de ese suceso iniciador. Después, tomar el mismo suceso iniciador, evaluar las consecuencias. Después, hacer el análisis de las defensas para identificar cuáles son las barreras y en función de ellos, del criterio, clasificar la probabilidad de fallo de las barreras, y entrando con estas tres variables a la matriz de riesgo, entonces obtener el riesgo resultante de esa secuencia accidental que ha sido analizada. Quizás el paso más importante de todas las metodologías de análisis de riesgo es la determinación del listado de sucesos iniciadores, porque el listado de sucesos tiene que ser capaz de cubrir todas las etapas del proceso. Por ejemplo, en el proceso de gammagrafía industrial móvil, tendría que ir desde el almacenamiento de los equipos y la recepción de los equipos, el transporte, la preparación para ejecutar los trabajos, la ejecución como tal de la radiografía, el desmontaje del equipo y el retorno de los equipos al lugar de almacenamiento. Y ir en detalle viendo cuáles son todos los errores humanos y fallas de equipo que pueden ocurrir en cada una de estas etapas del proceso. ¿Por qué, Ya. por qué
¿Por qué es tan importante este método, este paso? Porque si usted no identifica el suceso, ya no tiene... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Existió una interrupción. Ah, bueno. ¿Me escuchan ahora? Sí, fuerte y Bueno, claro. Ahora sí. ¿me escuchan? Sí, ahora sí, Cruz. Sí, sí, hay interrupciones, pero sí. No, ahora, todo bien, ahora sí. Bien. Parece que me moví yo aquí con el cable y eso hizo que... Bueno, les decía, ¿por qué tan importante este primer paso? Porque suceso que usted no identifique será suceso que usted no va a evaluar. Y por ahí mismo se puede colar el accidente. Si la fortaleza de esta metodología es prevenir todos los posibles sucesos que llevan el accidente, pues este primer paso es fundamental a la hora de aplicar la metodología. Después, el paso 2, lo que hacemos es estimar la frecuencia. Por ejemplo, supongamos un suceso de los que puede ocurrir en esta práctica de gammagrafía industrial, que es que el operador no retrae totalmente la fuente radiactiva al intentar retornar la misma al equipo de gammagrafía. Quiere decir, los que conocen esta práctica saben que usted primero con el telemando saca la fuente, mantiene la fuente en una posición de irradiación y después cuando ya el tiempo para tomar la gammagrafía es adecuado, pues entonces el operador con el propio telemando retrae la fuente de nuevo hasta el contenedor del equipo como tal de gammagrafía. Si al hacer ese proceso él no la retrae totalmente, pues obvio que la fuente va a quedar en una posición intermedia que puede exponer al personal que trabaja en la realización de estos trabajos. Ese evento como tal es un error humano, clasifica como un error humano. Si usted consulta la bibliografía que hay, dada la cantidad, dada las características de ese error humano, a esos tipos de errores humanos se le asigna una probabilidad del error humano de aproximadamente 6 por 10 a la menos 3. Quiere decir 6 errores cada 1000 veces que se realice la tarea. Por muy experto que usted sea, cada 1000 veces que usted realiza la tarea, es probable que 6 veces la fuente no se retraiga totalmente hasta el contenedor. Eso no quiere decir que es un accidente. Todavía ahí es un suceso solamente, no es un accidente. Ahora, lógico, si usted multiplica esa probabilidad específica del error humano por el número de veces que se hace la tarea, por ejemplo, una empresa que se realiza 20 radiografías diarias, una brigada que realice 20 radiografías diarias y trabaja 50 semanas al año, esa operación de retraer la fuente la hace 1000 veces el operador. De manera que para usted ver la cantidad como la frecuencia se expresa en eventos por año, usted para ver la cantidad de eventos por año, usted tendría que multiplicar la probabilidad específica del error por el número de veces que usted hace la tarea. Y eso le da 6 eventos por año. De manera que 6 eventos por año le correspondería, según el criterio, una frecuencia media a este suceso iniciador. Una frecuencia de ocurrencia media. Después, ¿cuáles serían las consecuencias de este suceso? Bueno, las consecuencias de este suceso es que ocurrirían dosis anómalas al personal que trabaja en la práctica. Eso pudiera hacer que rebasen el límite de dosis o la restricción de dosis. Sin embargo, sabemos que esos límites y esas restricciones están muy por debajo de los efectos deterministas. Por lo tanto, estas personas involucradas, pues seguramente no les va a ocurrir efectos deterministas, sino que lo que van a tener es una dosis anómala. Con lo cual, las consecuencias, según la escala que vimos, le corresponderían consecuencias medias. Y entonces queda evaluar la tercera de las variables de la ecuación de riesgo, que es generalmente la más difícil de evaluar, que es la probabilidad de fallo
de las barreras. Recuerden que esta se da solo sobre la base de las barreras, pero sin embargo, en realidad, hay defensas que tienen que ver no solo con la probabilidad de fallo de las barreras, sino que hay defensas que tienen que ver con la frecuencia del suceso iniciador, incluso con las consecuencias. Y estas defensas son las que se le llaman reductores de frecuencia y reductores de consecuencia, que era lo que quería decir, que era importante a la hora de hacer una evaluación y que hablábamos anteriormente, que hay que identificar todas las defensas. ¿Por qué? Porque la metodología va a evaluar después también el peso de estas defensas, de los reductores de frecuencia y de los reductores de consecuencia. ¿Cuáles son los reductores de frecuencia? Son todos aquellos que actúan antes de la ocurrencia del suceso iniciador. Por ejemplo, la capacitación del personal, la preparación del equipo, la limpieza del equipo antes de hacer los trabajos de gammagrafía, la selección del equipo adecuado y la planificación del trabajo de gammagrafía, la colocación bien de todo el set que se va a utilizar en el trabajo de gammagrafía. Todo eso lo hacemos antes de que ocurra el suceso iniciador. Por eso son reductores de frecuencia respecto a los sucesos iniciadores. Después tenemos las defensas que actúan una vez que ya ocurrió el suceso iniciador. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, el detector de radiación que me da una indicación de que la fuente se quedó en el trayecto y que no regresó al contenedor. Por ejemplo, el telemando que me da una señal de que no se ha dado el número de vuelta de retorno que tiene que darse para que la fuente retorne hasta el contenedor. Por ejemplo, una alarma que puede tener un dosímetro con alarma que pudiera tener eventualmente el operador que realiza los trabajos. Todo eso son defensas, son barreras porque... Perdón, y la bandera que no se levanta, ¿no? Porque no Exacto, bloquea. la bandera que no se levanta, esa es la señalización que da el equipo. Entonces, todas esas son barreras porque actúan en el momento ya que ocurrió el suceso iniciador e impiden que el suceso siga avanzando hasta el accidente. Y después tenemos los reductores de consecuencia, que son medidas que son defensas que actúan también, pero que lamentablemente actúan ya cuando las consecuencias han ocurrido. Ha ocurrido algún nivel de consecuencia. Por ejemplo, ahí puede ser el plan de emergencia. No sé, usted activa el plan de emergencia y obviamente eso va a reducir el hecho de que las personas se sigan exponiendo, pero ya de alguna forma ocurrió un nivel de consecuencia asociada a ese suceso. Entonces, eso es importante diferenciarlo en esta metodología, sobre todo, porque la probabilidad va a estar asociada del fallo de las barreras, va a estar asociada inicialmente solo a las barreras y no a las otras defensas. Por ejemplo, en este suceso que hemos visto, ¿cuáles pudieran ser los reductores de frecuencia? Capacitación del personal, existencia de un procedimiento de trabajo que establece cómo se hace, se realizan las operaciones, carga de trabajo moderada, porque lógicamente si el operador está muy estresado, tiene que hacer muchas gammagrafías, probablemente pueda tener un lapso y no retraer la fuente hasta el lugar adecuado. Entonces, esos son del tipo de reductores de frecuencia. ¿Cuáles serían las barreras? Bueno, las que hemos mencionado ya, el dosímetro de lectura directa, el procedimiento que establece verificar visualmente que la fuente sea retraído por la bandera, como decía usted, el procedimiento que establece realizar un monitoreo de las tasas de dosis para comprobar que efectivamente la fuente regresó al contenedor. Son ejemplos, por ejemplo, de defensas que pudieran tener. Si tuvieran estas tres barreras, pues de acuerdo a la metodología, esto nos daría que la probabilidad del fallo de las barreras, como son tres, es baja. Y reductores de consecuencia, por ejemplo, aquí pudiera ser
el plan de emergencia que establece cómo actuar en determinadas circunstancias cuando una fuente se queda, por ejemplo, atascada en el trayecto entre el lugar donde está haciendo la gammagrafía y el contenedor o el equipo de trabajo. Bueno, de esta forma, en este suceso hemos visto que la frecuencia es media, las consecuencias son medias y la probabilidad es baja. Y entonces lo que hacemos es preguntarle a la matriz cuál es el riesgo. Y entrando con esas combinaciones podemos obtener que el riesgo de este suceso es medio. Pero si, por ejemplo, no hubiera existido ninguna de esas barreras que hemos puesto con frecuencia media, entonces la probabilidad sería alta y consecuencias medias, el riesgo sería alto. Vean cómo, aunque las consecuencias son las mismas, el riesgo es diferente dependiendo si existen suficientes barreras o si no existen suficientes barreras. Y esa es la base de la metodología de matrices de riesgo y es la forma en que está descrito en el documento del OIA. Lógicamente, esa metodología no ha tomado en cuenta una serie de aspectos que la hace más realista en el sentido de que, por ejemplo, no ha considerado la robustez de esas barreras. Recuerden, todas las barreras las hemos contado por igual, pero en realidad la probabilidad de fallo, como vamos a ver, depende del tipo de barrera que sea. Lo otro es que vean, no hemos contemplado los reductores de frecuencia tan importantes como preparar el equipo, la capacitación del personal y eso. Y lo otro, no hemos contemplado tampoco la influencia de los reductores de consecuencia. Y por eso la metodología establece hacer un segundo cribado en el cual vamos a evaluar la robustez de todas esas defensas. Y bueno, aquí está descrito en esta diapositiva cómo, por ejemplo, se evalúa la robustez de las barreras. Si la barrera es un enclavamiento o bloqueo, la robustez se le asigna un valor de 32 puntos. Si la robustez es una alarma, se le asigna un valor de 16 puntos. Si la robustez es un procedimiento, pues se le asigna un valor de 18 puntos, de 8 puntos. Y si el procedimiento lo hace la misma persona que comete el error, como es más fácil ponerse de acuerdo con uno mismo, pues entonces el procedimiento, la robustez es más baja, es 4 puntos. De manera que entonces lo que hace la metodología es multiplicar esa robustez y reasignar un nuevo valor de probabilidad. Si por ejemplo hay dos barreras, pero la multiplicación de esa robustez es mayor o igual a 32 puntos, pues entonces la probabilidad, en vez de ser media, como dice la metodología, en el primer cribado, sería baja. Y así sucesivamente. Bueno, todo eso lo va haciendo la metodología también para los reductores de frecuencia. Ahí se los dejo, no vamos a entrar en los detalles. Y lo hace también para los reductores de consecuencia, para valorar también la robustez de los reductores de consecuencia y toma criterio en cada uno de la evaluación de todo esto. De manera que al final, cuando usted termina de evaluar la robustez, usted tiene de todo el universo de sucesos iniciadores que evaluó, un grupo de sucesos en los cuales el riesgo le da alto o muy alto. Y esos sucesos están en una región que se considera de riesgo inaceptable. Quiere decir, la práctica no debería realizarse si tienes sucesos con riesgo alto o muy alto. Por supuesto, si el riesgo es muy alto, el accidente es inminente. Usted no debía ni empezar a hacer la práctica. Si el riesgo es alto, usted por un tiempo puede asumir ese riesgo siempre y cuando elabore un plan de acción que permita en un tiempo adecuado pues reducir los riesgos altos también, porque a la larga los riesgos altos también son
inaceptable. Después está una región de sucesos que tienen un riesgo medio, que es un riesgo tolerable. Y es el riesgo igual que el riesgo que toleramos cuando nos subimos al avión. Quiere decir, lo toleramos porque sabemos que las consecuencias son muy graves, pero la probabilidad de que se caiga el avión es muy baja. Entonces asumimos ese riesgo medio. El riesgo medio puede ser tolerable y si económicamente, técnico-económicamente se justifica, se pueden implementar medidas para tratar de reducirlo de medio hasta bajo. ¿Por qué? Porque el riesgo bajo sería el riesgo ampliamente aceptado, el riesgo que nadie se cuestionaría, como es el riesgo de, no sé, de tomarse una aspirina, un medicamento. Bueno, hay un riesgo, pero nadie se lo cuestiona, ¿no? O el riesgo de que te tengas un accidente en la calle cuando caminas por la calle. Obvio que hay un riesgo, pero es un riesgo muy aceptado que nadie se lo cuestiona. Entonces, esa sería la forma en que esta metodología de alguna forma evalúa la aceptabilidad del riesgo, lo cual es fundamental para la gestión del riesgo. Porque si usted tiene riesgos altos o muy altos, usted tendrá que implementar determinadas medidas de gestión de riesgo. Esto que es así tan descrito así en forma de la metodología, un poco denso y difícil de aplicar, pues el propio Foro Iberoamericano que desarrolló la metodología ideó una herramienta que permite hacer el análisis de riesgo que se llama Zebra. Hay un Zebra que está disponible para radioterapia, hay un Zebra que está disponible para medicina nuclear y hay un Zebra que está disponible para gammagrafía y radiografía. Esas son las prácticas que el foro desarrolló, pero la metodología esta que he explicado es universal y la pueden aplicar a cualquier práctica. Lógicamente, el foro, ¿por qué seleccionó estas prácticas? Bueno, porque son prácticas de más riesgo y más complejas. Por ejemplo, ¿cómo se utiliza Zebra para evaluar el riesgo de una forma más amigable sin que sea tan trabajoso? Bueno, lo primero que hay que decir es que Zebra hace esos dos cribados, lo hace de una sola vez. Quiere decir que usted no tendrá que hacer un primer cribado y un segundo cribado porque la herramienta lo hace todo de una sola vez. Usted lo que tiene que hacer es registrarse en la herramienta y una vez que usted tiene su cuenta, por ejemplo, está la cuenta de Cruz Duménigo que la tengo yo como usuario. Una vez que usted tiene la cuenta, hay una cuenta que sirve para radioterapia, hay otra cuenta que sirve para medicina nuclear y otra cuenta que sirve para estas prácticas industriales. Lo alerto de que no es la misma cuenta. De manera que cuando usted tiene ya sus credenciales, entonces usted puede añadir la práctica que usted quiere analizar. Por ejemplo, en este perfil que es el mío, yo he añadido varios equipos que he analizado. ¿Por qué? Porque no todos los equipos son iguales, no todos los equipos tienen los mismos sistemas de seguridad, pero por otra parte, no todas las empresas tienen las mismas medidas de seguridad aplicadas. De manera que usted, una vez que agrega el equipo, le da aquí análisis de riesgo, a esta tecla aquí que dice análisis de riesgo, quiere decir, usted selecciona uno de estos y le da análisis de riesgo y se le despliega todo un menú que tiene a la izquierda los sucesos iniciadores que hay en cada una de las etapas y subetapas del proceso, en este caso del proceso de gammagrafía industrial, el ejemplo que le estoy mostrando, y a la derecha usted va a encontrar todas las herramientas para evaluar el riesgo de todos y cada uno de esos sucesos. Por ejemplo, supongamos que tomamos el suceso error humano al retraer la fuente, tal y como lo vimos en el ejemplo para explicar la metodología. Bueno, como ustedes ven, cuando usted selecciona ese suceso, se le despliega aquí a la derecha un menú donde le explica
le da un código a ese suceso, le pone digamos, la designación del suceso, le hace una descripción del suceso donde dice qué es lo que realmente se está evaluando con ese suceso y hace una breve descripción de las consecuencias que se han postulado para ese suceso. Quiere decir, este es un suceso que si no tuviera seleccionada ninguna de estas barreras, tendría frecuencia media, como vimos en el ejemplo, probabilidad alta, porque si no tiene ninguna barrera tendría probabilidad alta, y consecuencias medias. Cuando usted interacciona con la herramienta, usted va seleccionando cuáles son las defensas que usted tiene, cuáles son reductores de frecuencia, cuáles son barreras y cuáles serían reductores de consecuencia. Por ejemplo, aquí yo he seleccionado un grupo puede que usted no las tenga todas, usted selecciona las que usted tiene. Aquí le ofrece un menú de posibles barreras y de posibles reductores. Igual, usted tiene la posibilidad de añadir nuevas barreras o nuevos reductores, añadiéndolo aquí a este menú. Y puede utilizar para eso, vean, un nuevo reductor de consecuencia o una nueva barrera o incluso reciclar uno de los que ya existen otros sucesos ya analizados. Igual aquí no se ve, pero igual que estas dos pestañas también las hay para reductores de frecuencia y para barreras. De manera que la herramienta se hace muy interactiva y muy ajustable a la realidad que usted tiene en su servicio. Si usted no tiene esta barrera, pero tiene otra, usted la puede añadir aquí debajo y la puede evaluar. Y si no tiene alguno de estos reductores y tiene otro, pues lo puede añadir. Y si no tiene todos o no tiene alguno de ellos, pues simplemente no lo marca. Ya después que usted selecciona las defensas que tiene, tanto reductores de frecuencia como barrera, como reductores de consecuencia, usted le da un botón que está aquí abajo, que se llama calcular el riesgo, que no aparece en esta pantalla, y la herramienta directamente ya le calcula el riesgo. Por eso le muestra ya el riesgo calculado con estas barreras y defensas que yo he seleccionado. Vean que la frecuencia que era media, como tengo estos reductores de frecuencia, me las bajó a baja. La probabilidad que era alta, como tengo cuatro barreras, me la bajó a muy baja. Y las consecuencias, como no tengo ningún reductor de consecuencias, se mantuvo como consecuencia media. ¿Qué hace entonces la herramienta? Vuelve a entrar a la matriz de riesgo, selecciona con esta combinación de variables independientes cuál es el resultado del riesgo y como ustedes ven aquí a este suceso le da riesgo bajo. Así usted puede ir haciendo con todos los sucesos iniciadores que están identificados en todas las etapas. Aquí cuando usted le da al más, usted va, igual que yo desplegué aquí todos los sucesos de la etapa de operación. Si usted le da más aquí, usted va a desplegar todos los sucesos de la etapa de adquisición, igual todos los sucesos de almacenamiento temporal, de transporte, pretrabajo, etc. Y así usted puede ir uno a uno analizando los sucesos a independencia de la realidad de su servicio. Cuando usted termina todo el análisis, vean aquí un ejemplo de un análisis que yo realicé. Tenemos un total de 75 sucesos iniciadores. Yo evalué los 75 para esta instalación que analicé, pero pudiera usted no evaluar el 100%, puede que alguno no le aplique, entonces le quedaría registrado aquí como que no aplica. Y vean, aunque la referencia no tenía incluido un grupo de defensas y por eso le daba un riesgo alto de un 9%, cuando yo hice la evaluación en la instalación real, esta que les muestro, pues
se logró reducir el 100% de los riesgos altos y quedó todos los riesgos dentro del límite de tolerable y ampliamente aceptado. Todos son amarillos, riesgo medio, y riesgo bajo quiere decir ampliamente aceptado. De manera que la herramienta resulta muy útil para la evaluación de riesgo. Lo bueno que tiene también la herramienta es que cuando usted finaliza el proceso, usted puede imprimir un reporte que muestra todos los resultados de su análisis. Y además de esta gráfica, pues le muestra el listado de sucesos, cuáles son las barreras más importantes en su instalación, cuáles son las barreras que usted no seleccionó, cuáles fueron las nuevas barreras que usted introdujo, etcétera, etcétera. Muy importante para introducir barreras, aunque la herramienta te da aquí la posibilidad de introducir nuevas barreras y nuevos reductores. Cuando usted le da a introducir uno nuevo aquí, usted tiene que conocer la metodología, porque usted tendrá que clasificar esa defensa y darle la robustez adecuada de acuerdo a los criterios que anteriormente vimos en la metodología. No se puede poner ahí cualquiera defensa y darle la robustez que uno quiere, porque si no se falsea el resultado. Entonces, en ese sentido, es muy importante que se conozca la metodología, aun cuando indudablemente la herramienta de Zebra ayuda mucho a los usuarios. Por ejemplo, aquí hay algunos fragmentos del reporte final que saca saca Zebra y que, digamos, pues es un reporte que queda listo para que ustedes lo compartan con el resto del personal que trabaja en la instalación. Recuerden que este tema no es un tema solo del responsable de protección radiológica, es un tema de todo el staff. Todo el staff es importante a la hora de la prevención de accidentes, y además es un reporte válido que les sirve a ustedes para presentar a la autoridad reguladora si la práctica necesita también una autorización en la autoridad reguladora. Como conclusiones, bueno, las evaluaciones de seguridad son la herramienta fundamental que debemos usar para la prevención de accidentes. Recordar que hay 3 enfoques, que lo óptimo es combinar los 3 enfoques para aprovechar las ventajas que tienen cada uno de ellos y de alguna forma compensar las desventajas que también tienen todos los enfoques. Segundo, que el enfoque retrospectivo implica un análisis de las lecciones aprendidas de accidentes ocurridos, y que Safron es un buen ejemplo, por ejemplo, para radioterapia, de donde podemos buscar accidentes que han ocurrido. Y tercero, que el enfoque prospectivo tiene que basarse en técnicas de análisis de riesgo, y que, bueno, Zebra es un buen ejemplo de una herramienta que puede ser utilizada para implementar este enfoque en varias de las prácticas de mayor riesgo que se utilizan aquí en el país. Bueno, hasta aquí la charla. No sé si tienen alguna pregunta. Déjame ver, porque en el chat creo que había alguien preguntando. Ah, bueno, alguien que se disculpa porque tuvo que salir. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna Lo pregunta? perdimos. ¿Qué pasó? ¿No? ¿No me No, oyen? en un momento perdí la conexión, pero quizá fui yo. Ah, a ver, Alejandra dice: yo usé Zebra y quisiera recuperar, déjame ver, ¿dónde me lo puso? En el chat. Y quisiera recuperar mi usuario. ¿Es posible? Sí, es posible. Cuando entras a Zebra, ahí en el inicio hay un correo, ahí en ayuda, hay un correo de los administradores de Zebra. Y usted le envía un correo diciéndole sus credenciales, su nombre y todo eso,
y ellos le restablecen las credenciales y usted puede entrar de nuevo a su usuario. ¿Alguna pregunta más? Una consultita, Cruz. Gracias. Si ya tienes un usuario, por ejemplo, y estás trabajando con el tema radioterapia, ¿podés bajar una matriz de riesgo también para la parte industrial, por ejemplo? No es otro usuario porque está almacenada en otra base de datos. ¿Qué pasa? La base de datos se hacía muy voluminosa. Si incluíamos, es un tema de software, ¿no? Si incluíamos todas las aplicaciones. Y entonces por eso el foro decidió hacerlas independientes. Una que incluye todas las prácticas médicas, incluye radioterapia, braquiterapia y medicina nuclear, y otra que incluye otra base de datos que incluye las prácticas industriales. Quiere decir, si quieres usar la de las prácticas industriales, tienes que solicitar el usuario para las prácticas industriales, pero igual, cero problema. No hay problema, te dan el usuario sin ningún problema. Dumenio, una consulta. Para la parte de radiología, de intervencionismo y que ahora se está licenciando, ¿hay cebra? No hay cebra. Eso es muy importante decirlo. Cebra no hay. Usted puede construir su pequeño cebra con la metodología. Quiere decir, la metodología es la que se aplicó y se aplica perfectamente también a intervencionismo. Solamente que, por supuesto, es mucho más trabajoso porque hay que iniciar desde identificar los sucesos iniciadores, clasificar cada uno de los sucesos iniciadores, en fin, es mucho más trabajoso. Pero obviamente tampoco la cantidad de sucesos iniciadores es un número tan grande como el que hay en radioterapia, en medicina nuclear, incluso aquí mismo en gammagrafía industrial, porque digamos, es una práctica, no es que sea menos riesgosa, es una práctica igual de riesgosa, pero es una práctica, digamos, que es más, digamos, estamos mucho más localizada al acto de trabajo en el blog, ¿no? Cuando se hacen los procedimientos de intervencionismo. Yo, el intervencionismo lo que hice fue un ANFE y a partir de ahí hice la matriz de riesgo. Claro. ¿Hizo usted un FMA? Claro, sí. Y a Perfecto. partir de ahí hice la matriz de riesgo con Sí. con los posibles accidentes que no tengan nada que ver externos, los del equipo y los humanos. Perfecto. Está perfecto. Y obviamente le fue más trabajoso que si tuviera un cebra. Ah, no, pero, claro, porque tuve que, pero sí, resolvió el enumeré problema una igual. cantidad impresionante de cantidad de cosas. Sí, Claro. sí, da trabajo, Pero sí, mucho tiempo. resolvió el problema igual y es aceptable igual. No, está. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, gracias a todo el grupo por la participación de hoy, sobre todo a los colegas del grupo de industria que tuvieron que mudarse para el lunes. De todas formas, recuerden, este miércoles no tienen los de industria clase. Nos conectamos de nuevo los lunes para médica y los miércoles la siguiente semana. Y después vamos a parar la semana de turismo. Obviamente vamos a parar y concluimos ya después. Después de esta charla quedan 3 clases para la industria y 3 clases para médica. Y terminamos el curso. Vamos a dar un tiempo y hacemos el examen y ya terminamos el curso. Perfecto, muchas gracias. Gracias. De acuerdo. Bueno, muchas Gracias. gracias a todos y que tengan buenas noches. Gracias. Gracias, Dumenio. Gracias a todos. Chau, chau.